Hola, bienvenidos a Comunicando Psicología. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y es el rito como herramienta terapéutica. Puede ser una poderosa herramienta, como su nombre lo indica, sobre todo en procesos en los cuales tenemos que trascender ciertas situaciones, cuando nos enfrentamos a procesos dolorosos, pues el rito, el tema de hacer rituales está muy conectado con eso. Y para hablar de ese tema tenemos un gran invitado, un amigo que nunca dice que no a estas invitaciones, me encanta. Él es Alejandro Escobar, psicoterapeuta, terapeuta holístico y pues muy conocedor de todo ese tema de rituales, sobre todo porque lo vas a trabajar fuertemente en este año. Así que saludamos a Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sandra, muchas gracias por esta invitación tan rica. Tú sabes pues que siempre para hablar de estos temas siempre estoy dispuesto porque es algo que me encanta y me apasiona. Y especialmente hablar del ritual. ¿Qué me he dado yo cuenta con respecto a mi consulta en general? Es que muchas personas pueden llegar, pero pocos están dispuestos a hacer un proceso terapéutico o psicológico tal cual. Yo siempre digo que ojalá este mundo, todas las personas en el mundo tomaran terapia, porque sería un mundo completamente distinto. Pero bueno, no todo el mundo lo quiere, hay la connotación negativa de que ir con el psicólogo es como, pues yo no estoy loco. El estigma. El estigma de que lo asocian pues como si ya estuvieras en una fase pues como de locura, cuando realmente no, todos tenemos temas que trabajar. Entonces, yo dentro de lo que más hago, pues como precisamente dentro de mi terapia, mi quehacer es un ritual, que es el ritual del tarot, con un enfoque terapéutico centrado en el presente. Y ahí, cuando resultan cosas con la persona, yo sé que prácticamente todos les convendría una terapia psicológica, ir con un psicólogo y tomar su terapia respectiva. Pero como vuelvo y repito, la gente no le gusta tanto el tema, entonces, ¿qué ha sido una opción muy interesante y muy buena para mí? El ritual. Muy bien. Entonces, y es de lo que vamos a hablar hoy. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y algo bien interesante que estás diciendo, Alejo, es que efectivamente ahora hay una tendencia, parece que va cambiando un poco el chip y la gente quiere ir a este tipo de procesos. Lo que pasa es que nos cuesta cambiar paradigmas. Hace muchos años, algunos años mejor, los que el ir al psicólogo, ir al psiquiatra, asociado con locura. O sea, yo no voy allá porque de verdad yo no tengo problemas de tipo mental, entonces no tengo que visitar a este especialista. Pero has dicho algo muy acertado, y es que efectivamente es genial poder ir a compartir una sesión o sesiones de psicoterapia, porque puedes descubrir muchas facetas de tu vida y puede ser muy liberador también en muchos momentos. Entonces, hoy que hablamos de rituales y que sobre todo lo haces tú en la introducción, definamos eso. O sea, ¿qué es un ritual? Para que la gente nos entienda y también esa diferencia que puede haber entre rito y ritual. Perfecto. Y me parece muy buena la pregunta porque nos pone en contexto. Primero voy a hablar un poquito de qué es un ritual. Un ritual puede ser una secuencia de actividades que se realizan. Estas actividades que pueden implicar gestos, pueden implicar palabras que se dicen, acciones, cualquier, dependiendo pues del ritual que se esté haciendo, pero prácticamente son como acciones distintas que se hacen, todas con una secuencia establecida y lo más importante, con un valor simbólico. Eso es como el ritual como tal. El rito es como la parte, la forma más fácil en que lo explico es que el rito sería como el camino o el sendero que dicta una cultura, una tradición, una religión. Eso sería el rito, como por ejemplo el rito del bautismo. El ritual sería los pasos que uno da para recorrer ese camino. Entonces, dentro del ejemplo que estoy poniendo del ritual del bautismo, del rito del bautismo, perdón, los rituales dentro del bautismo serían, por ejemplo, el ritual del vestido blanco que se le pone al niño, al bebé, el ritual del agua que se utiliza, el ritual de que a veces ungen a la criatura. Eso ya serían rituales, ¿ok? Muy bien. Entonces, el rito tiene más tal vez una connotación cultural o que viene de una tradición o que viene de una religión. En cambio, el ritual es algo mucho más simbólico, que incluso yo lo puedo diseñar. Ok, se pueden diseñar los rituales.
Has tocado algo bien interesante y es el tema cultural, ¿cierto? Normalmente, y sobre todo en nuestra cultura, estamos ahí como muy permeados con el tema de la religión católica, porque pues igual este es un país que en su mayoría practicamos la religión católica, a unos más, otros menos, y está enfocado a ese tipo de rituales que tú dices, el bautizo, la confirmación, la penitencia, el matrimonio, y todo eso conlleva pues una cantidad de rituales asociados, ¿cierto? Ritual, como le estabas explicando. Entonces, puede ser también que en culturas como la nuestra o en algunas obedezca a que ese ritual se asocie también como con brujería, con que es malo, ¿por qué vamos a hacer esto? Y si cree cierta incomodidad en las personas. ¿Por qué se asocia también de esa forma? Sí, a veces hay personas que tienen una creencia, una connotación negativa con respecto a la palabra ritual. Escuchan ritual y ahí mismo su primer pensamiento es algo malo, algo de brujería, como bien lo estás diciendo. Pero tú también lo acabas de decir. En todas las religiones hay rituales. En la Iglesia Católica, lo acabamos de hablar también, hay rituales. Entonces, ¿qué es lo que pasa y para mí de dónde viene tal vez esta connotación negativa? Los rituales vienen de muchísimo tiempo atrás. O sea, no es una cosa nueva. No, incluso nuestros antepasados, pero desde hace mucho tiempo hacen rituales. Y obviamente en ese entonces los rituales, ¿cómo los hacían? Con todos los elementos que tenían de la naturaleza. Y entonces, dependiendo de las culturas, había diferentes culturas que tenían más de una deidad. Entonces, ya cuando empezaron las religiones formales como tal, a veces como por tener un dominio, un control, empezaban a decir que esas deidades eran malas o empezaban a darle una connotación negativa a los diferentes tipos de rituales que venían haciendo las diferentes culturas. Entonces, por ejemplo, ahí que empezaron a estigmatizar a las cuestiones de la brujería, de la magia, de todos estos temas, cuando realmente simplemente están trabajando con elementos naturales con una función para un bienestar, para un desarrollo. No niego que hay rituales negativos, obviamente, pero estamos en un mundo dual. O sea, este mundo, casi como hay día, hay noche, hay blanco, hay negro, entonces siempre hay cosas buenas y siempre hay cosas malas. ¿Qué es lo importante? El uso que nosotros le demos a eso. La intención. La intención que le demos a eso. Okay. Entonces, si yo enfoco mis rituales con la intención de amor, un desarrollo, un bienestar, obviamente es una herramienta súper poderosa. Si enfoco mi ritual a algo negativo, pues puede haber otras connotaciones distintas. Entonces, también hay que aclarar que siempre va a haber esa parte dual, pues porque estamos en un universo dual, pues. Muy bien. Dicen por ahí que lo que crees, creas, ¿cierto? Entonces, aquí también entraría a jugar un poco ese tema de los rituales. Ahorita también comentabas, se pueden crear rituales. Tú en terapia lo haces. Es decir, dependiendo de esa historia que viene a contarme esta persona, porque viene cargada de situaciones que le están aquejando, una relación sentimental tormentosa, un duelo porque ha perdido un ser querido. Esos rituales es importante realizarlos y hacerlos, porque no hablamos de ejemplos de rituales en esos casos particulares. Perfecto. Y hablar de ejemplos, quiero hablar de ejemplos, pero además quiero como dar una explicación para que las personas también puedan empezar a experimentar el hacer rituales, porque no es algo complicado como tal. Yo cuando mando a hacer algún tipo de ritual, obviamente uno pone en Google ritual y te salen 1000 cosas, pues, sí. Y eso puede ser una opción siempre. Pero a mí siempre me gusta hacer un ritual que sea como adecuado a la persona, adecuado a su historia de vida, tal cual. Personalizado. Personalizado. Entonces, para mí es muy importante que un ritual tenga estructura, ¿ok? Para que haya un trabajo mucho más potente. ¿Estructura en qué sentido? Estructura es que tenga unos pasos y que cumpla diferentes aspectos que son importantes para nosotros como seres humanos. Nosotros no solamente somos un cuerpo físico, somos el ser humano tiene diferentes dimensiones. Entonces es muy bueno abarcar todas nuestras dimensiones. Entonces ahí es cuando yo
cuando mando a hacer un ritual, me gusta establecer el ritual como teniendo en cuenta cada una de estas dimensiones. Y te las voy a mencionar rápido. Básicamente, las dimensiones son el plano material, que es nuestro cuerpo físico, Sí. La dimensión emocional, que es pues, cómo sentimos, cómo gestionamos nuestras emociones, el plano mental, que es obviamente con nuestras ideas, nuestras creencias, cómo gestionamos todo lo que tenemos en el cerebro y también cómo lo comunicamos, y el plano espiritual. Entonces son básicamente 5 dimensiones. Cada una de estas dimensiones corresponde a uno de los elementos de la naturaleza. Para tampoco nadie es un secreto que en la naturaleza se encuentran los 5 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y el quinto elemento, ¿cuál es? El éter, que es el amor y que es la intención. Entonces, cuando yo hago un ritual atacando o teniendo en cuenta cada una de estas dimensiones, usando la correspondencia de los elementos de la naturaleza, es un ritual con una solidez muy grande, porque así como los elementos dentro de la naturaleza nos dan una solidez y una estructura, pues porque permiten tener este mundo tangible que podemos ver, lo mismo sucede con un ritual. Entonces, más o menos eso es como la estructura que le doy. Entonces, dependiendo, se hace una correspondencia de cada uno de los elementos con el plano que estoy trabajando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el plano físico, el plano material sería el elemento tierra. ¿Qué puedo usar? El que te aterriza, el que te pone los pies. Exactamente, el que te da soporte, el que te arraiga. El que te arraiga, el que te ayuda a la manifestación. Todo eso es el elemento tierra. Entonces, ¿qué elementos se pueden utilizar en el elemento tierra? Cristales, plantas, semillas, sal, cualquier elemento tangible lo puedo usar. Y el tema que yo voy a trabajar con el ritual serían temas relativos a la concreción, o sea, lo material, ¿ok? Como la parte que me da solidez. Entonces, ahí entraría yo a hacer algo simbólico para trabajar un tema, pero desde el punto de vista material, ¿ok? Muy bien. Ese acompañamiento del psicólogo, del psicoterapeuta, de la persona, del terapeuta holístico, es importante en ese camino, porque pienso, y quizá aquí muchas personas me dirán, bueno, listo, yo quiero trabajar esa parte del cuerpo, entonces estás hablando de cristales, ¿cierto? De ciertos elementos, y a veces la gente se pierde un poco ahí. Hay quien se ha familiarizado más, entonces ya sabe que un cuarzo rosa entonces está intencionado para el amor, y que a veces lo que tú decías puede que no sea tan complicado, sino ponerle la intención, pero quizá también está que hay que lavarlo con sal, que hay que ponerlo a la luna, que hay que dejarlo en el sol. Y la gente, lo decías también al principio, muchas veces no van a terapia, sobre todo pensando en que se van a encontrar con una cantidad de tareas, depende también de la corriente psicológica también que se utilice, que no están dispuestos a trabajar. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Cómo decirle a la gente, lo puedes hacer de manera fácil o sí, es importante que una persona te acompañe? Va a depender también del proceso en el que esté la persona. Yo digo que se puede hacer de manera fácil, aunque siempre lo ideal es que esté acompañado de un psicólogo o un psicoterapeuta, que tenga un acompañamiento. ¿Por qué? Porque un ritual puede mover muchas cosas, ¿ok? Por ejemplo, es muy común en un tipo de ritual, por ejemplo, alguno de duelo, escribir una carta. Entonces, el hecho de escribir una carta es un momento como de intimidad en donde la persona se puede abrir y saca todo lo que tiene adentro. Entonces, a veces puede haber sentimientos que lo abruman, que abruman a la persona y que le sobrepasan. Entonces, si tiene un acompañamiento de un psicólogo o un psicoterapeuta, pues es ideal porque le va a ayudar a gestionar toda esa carga emocional que está teniendo en ese momento, ¿ok? Es como si alguien tiene un cáncer, pues por decir. Todas las corrientes de terapias alternativas ayudan y sirven, sí. Reiki, piedras, bueno, hay mucho terapia de color, bueno, muchas cosas distintas sirven. Pero eso no quiere decir que la persona debe dejar su tratamiento de medicina tradicional, pues, claro. Porque pues, también es una realidad que somos un cuerpo material, un cuerpo físico, pero también, como te acabo de decir, tenemos diferentes cuerpos. Entonces, a veces la gente falla en ese sentido, que creen que solos
haciendo algunas cosas les va a dar resultado y cuando no. Siempre es muy bueno tener un acompañamiento de un profesional detrás. Y seguramente ahí se va a ver la evolución, cómo vas trascendiendo esas situaciones complejas que la vida pues siempre nos está ofreciendo. Hoy hablamos con Alejandro Escobar, nuestro invitado, acerca del ritual como herramienta terapéutica. Él es psicoterapeuta y con él vamos a seguir ampliando ese tema después del corte. Ya volvemos. Seguimos avanzando en Comunicando Psicología, hoy con un gran invitado, Alejandro Escobar, psicoterapeuta, hablando del rito como herramienta terapéutica. Y hablábamos hace un momento, Alejo, acerca de ese elemento tierra, que es el que nos ancla, con el que tenemos el arraigo, y pues ahí se maneja como todo ese tema mental. No, perdón. Del cuerpo físico. Del cuerpo físico, perdón. Física. La dimensión física, o sea, lo que sentimos. Exacto. Vamos a seguir avanzando con los demás elementos. ¿Qué tal si nos ponemos entonces con el agua, que tiene que ver con el tema emocional? Entonces ahí, ¿qué tipo de ritos funcionan? ¿Cierto? Perfecto. Y cómo lo podemos traer aquí para que las personas nos comprendan. Bueno, como venía mencionando, pues cada uno de los elementos que encontramos en la naturaleza tiene una relación con una dimensión de nuestro ser, porque no solo somos el cuerpo físico. Entonces ya hablamos un poquito del elemento tierra. Ahora, como bien dices, el elemento agua está relacionado con nuestras emociones y nuestras sensaciones y cómo gestionamos todos nuestros sentimientos y todas nuestras emociones. Una forma muy fácil de acordarse de qué es el agua es cuando lloramos, que nos sale agua, una lágrima, las lágrimas. Entonces, buena asociación, sí. Este es el elemento agua. Entonces, en el elemento agua, lo normal, ¿qué usar para el elemento agua? Es el agua. Entre más natural posible es mucho mejor. Ya sea un río, pues el mar. El mar es súper potente para hacer trabajos de rituales. Un lago, bueno, cualquier cosa entre más natural y limpio es mucho mejor. Si no hay un acceso a algo natural cerca, pues se puede utilizar agua de manantial, pues que sea como lo más puro posible para nuestro ritual. Y simplemente tener en nuestro ritual un vasito de agua, con eso nos va a ayudar y va a estar presente la energía y la potencia del agua. También hay otras cosas que se pueden usar, por ejemplo, aceites esenciales, que son unas herramientas también muy potentes para trabajar. ¿Y por qué aceites esenciales? Los aceites esenciales son líquidos, entonces el líquido tiene la asociación con el agua. Entonces ahí también se puede usar aceites esenciales. Y hay de muchos tipos para trabajar muchas cosas distintas. Entonces, por ejemplo, en un ritual de duelo hay aceites esenciales que pueden ser mucho más adecuados que un ritual, por ejemplo, de abundancia. ¿Ok? Porque dependiendo de la planta, trabajas una energía distinta. Entonces, en el ritual, ¿qué se va a trabajar con el elemento agua? Es sacar todas las emociones. Sacar todo lo que hay adentro. Por ejemplo, a veces la parte física sería... Hablando del elemento tierra, la parte física puede ser escribir una carta. ¿Por qué? Porque el papel es físico, la pluma o el lápiz es físico, pero ahí entra el elemento agua, porque en el papel yo voy a escribir todo lo que quiero sacar. ¿Okay? Por ejemplo, siguiendo hablando del ejemplo del duelo. Entonces ese sería el elemento agua. Luego podemos hablar del elemento aire. Aire, que está más asociado con lo mental. Con lo mental, exactamente. Lo mental y toda la forma en que gestionamos todas nuestras ideas, todo lo cognitivo. Ajá, los pensamientos. Exacto. Sobre todo en ese tipo de terapia cognitivo-conductual que se habla
de pensamiento, emoción, conducta, cómo se entrelaza esos pensamientos, que es esa vocecita interior que nos está diciendo es que tú no sirves para nada, es que has engordado, es que tu marido no te quiere, y nos vamos creyendo ese pensamiento. Entonces, ¿cómo trabajar eso a través de un ritual cuando nos encontramos en situaciones complejas? Volvemos, por ejemplo, ya que estamos llevando el hilo del duelo, con esa carta que nos decías en el elemento tierra, estamos escribiéndole a ese ser querido, luego viene el elemento agua, porque también está asociado con la lágrima que nos cae por esa tristeza profunda que estamos sintiendo, y llegamos aquí al elemento aire, que es el mental. Aquí, por ejemplo, ¿qué vendría? Ese pensamiento de no hice lo suficiente, esa persona se fue, yo tenía que haber sido más compasiva, ¿cierto? Ahí puede jugar también eso, y cómo trabajar a través de un ritual desde ese elemento. Es que lo interesante también, Sandra, de todo esto es que lo que yo voy haciendo todo lo puedo juntar. Entonces, por ejemplo, en esta misma carta, así como saco emociones y trabajo toda esta parte de sacar todo lo que tengo dentro desde el plano de vista emocional, también en esta carta puedo empezar a hablar o escribir cosas relacionadas con la mente. La mente, como tú bien lo decías, también está muy relacionado con las creencias. Todas estas creencias que nos decimos, como las frases que tú estabas diciendo. Entonces también tenemos muchas creencias con respecto a la muerte, y tenemos nos vienen muchas ideas cuando un familiar fallece, y pueden venir también como creencias de que ay, solo me voy a morir, solo no sé estar solo, bueno, muchas cosas distintas, y todo esto también se puede plasmar por ejemplo en la carta. Se puede plasmar e incluso también buscar pensamientos alternativos que nos permitan sentirnos mejor y también creernos esos pensamientos alternativos positivos en este caso. Exacto, y me gusta mucho que lo menciones, porque por ejemplo a mí en ese aspecto me gusta mucho que la persona empiece a vibrar en gratitud, ¿ok? Porque cuando yo cambio el chip y paso de tal vez la pena, el dolor, bueno, los pasos que ya incluso tú en varios programas has tratado el tema del duelo, cuando se pasa del chip de estar en ese papel como del duelo del dolor como tal, y paso ya como una parte de aceptación, en la aceptación entra la gratitud. Darle gracias por haber compartido con esta persona, darle gracias por todos los momentos vividos. Y entonces en esa carta también puedo empezar a escribir gracias por, y te acuerdas, estás usando la mente, todos los recuerdos que puedas tener asociados a esa persona, por los cuales le vas a agradecer su existencia. Y quizá de pronto aquí, Alejandro, puede ser que se entrelace, que podamos pasar a ese elemento fuego, que es la energía y que nos conecta, por ejemplo, ese sentimiento de gratitud, de poder encontrar más allá de ese pensamiento que me mortifica, que yo podía haber hecho más, pero es que en realidad sí que compartimos estos momentos, sí que fue especial, y cuando empiezas a agradecer, te conectas con la energía del agradecimiento y puede entrar en juego ese otro elemento que es tan importante también en los rituales. Sí, el elemento fuego, que ya sería como para cerrar, pero antes de cerrar me estoy acordando que no te dije qué simbólico puedo hacer con el elemento aire. Sí, claro. Con el elemento aire puedo usar inciensos, sahumerios, cualquier cosa que encienda. También, por ejemplo, otra opción puede ser globos. A veces es muy común en rituales de duelo tener globos blancos, y en el momento de escribir esta carta o de leer la carta, sueltan los globos, porque los globos tienen la connotación que van hacia arriba, pues hacia donde tenemos la creencia de que van nuestros seres cuando fallecen. Otra opción dentro del elemento aire serían canciones. Las canciones se consideran también dentro del elemento aire. Entonces, si hay una canción especial de la persona, también se puede poner en ese momento y hacer como esa especie de ritual con la canción. Ahora sí empiezo con el elemento fuego. El elemento fuego es como la chispa, como la energía. Incluso también me estaba acordando que ¿por qué también yo le doy tanto poder a los 5 elementos? Aparte de que están presentes en la naturaleza, también están presentes en nuestro día a día. Ya te voy a explicar cómo. Cuando a ti se te ocurre algo, que a veces te dicen, ay, se me prendió el foco. Se me prendió el foco, se me ocurrió algo. Elemento fuego que está entrando. ¿Ok? Primer elemento que entra. Cuando se te prende el foco, empiezas a pensar, ay, mira, esta es una muy buena idea.
Elemento aire, exacto. Lo mental empieza ahí a actuar. Bueno, y esta idea, ¿qué puedo hacer con esta idea? ¿Cómo la desarrollo? Listo. Entonces, ya que empiezas como a rumiar un poquito la idea con los pensamientos, empiezas a amar la idea, ay, esto cada vez está como mejor, me gusta la idea. Elemento agua, entran las emociones. Claro, le pones ahí la fuerza de la emoción. Y entonces, cuando ya le entra la emoción, porque estoy emocionado con eso que me prendió el foco, ¿qué hago? Concreto. Claro. Elemento tierra. Ejecuto la conducta como tal. Exacto. Entonces están presentes los 4 elementos, pero el 5.º elemento, que ahorita vamos a hablar un poquito de él, es el éter, que es simplemente la intención. Entonces, regresando al elemento fuego, el elemento fuego es esa chispa, la energía. Y también es como el fuego puede ser, una de las características que tiene es que es transformador, ¿ok? El fuego puede ser o muy destructor, como lo vemos en las noticias, que a veces hay incendios fuera de control y destruye todo lo que se encuentra, pero también puede ser muy nutritivo. Muy liberador. Liberador. ¿Por qué? Porque cuando tenemos frío encendemos fuego. Cuando está todo oscuro y no vemos, encendemos fuego. Cuando necesitamos claridad, encendemos una velita, por ejemplo. Exactamente. Entonces, el fuego tiene esa característica, transformar. ¿Ok? Entonces, dentro del ritual, esa es una de las cosas principales del fuego. Pedirle su habilidad o tener como en cuenta esa característica del fuego para que nos ayude a transformar el tema que queramos trabajar en el ritual. Hablando del duelo, puede ser transformar la tristeza en ya una aceptación, una alegría por haber compartido con esta persona. ¿Y cuál es el elemento? Tú lo acabaste de decir, velas. Es como lo más adecuado para trabajar el elemento fuego. Y volviendo a la carta de la que hablábamos ahora, ya hacíamos ese proceso, quizá, digo yo, sería el momento para quemar la carta. Exactamente. Como que ya para finalizar todo lo que plasme ahí, las emociones que vinieron a mí a través de ella, ese sentimiento y esa emoción a través de una lágrima, o de llorar amargamente porque se ha ido una persona que queremos, luego nos liberamos a través de quemar esa carta y como que... Exactamente, ese sería como el punto final de un rito, por ejemplo, hablando un poquito del rito del duelo, un ritual del duelo, sería quemar esa carta, y mientras se está quemando la carta, se está con la intención de que esa energía del fuego nos ayude a transformar todas esas sensaciones de tristeza, dolor, en unos sentimientos más de aceptación, de alegría. Muy bien. Alejandro, se nos está acabando el tiempo aquí en este espacio de hoy de Comunicando Psicología, pero tenemos que hablar del éter, que es eso que lo traspasa todo, o sea, esa intención que ponemos en todos estos elementos. Quiero que ya a manera de conclusión también terminemos con el tema del éter y pues agradecerte por estar aquí. Enseguida la despedida, pero primero terminemos lo del éter. El éter simplemente es la intención. Entonces, si yo diseño un ritual y desde el principio le estoy poniendo una intención a trabajar un tema, ya está presente el éter. No tengo que hacer absolutamente nada más. ¿Y cuál es la verdadera intención detrás de todo? Es el amor. ¿Ok? Entonces, si yo hago todo con amor, creyéndomelo, o sea, confiando que lo que yo estoy haciendo es lo mejor para mí, que tengo el poder además para hacerlo, eso potencia absolutamente todo. Entonces, y digamos entonces, Alejo, que en esa intención va inherente lo que la persona va a manifestar en consulta, que lo atormenta, que tiene una situación que quiere mejorar, que sabe que le es difícil hacerlo por sí mismo, entonces acude a un psicólogo, a un psicoterapeuta, le cuenta su historia, desnuda su alma, porque va con toda la intención de mejorarlo y en el camino va encontrando también a través, por ejemplo, del tema que traemos hoy, de un ritual, del rito como herramienta terapéutica, finalmente entender, comprender su situación y mejorar en la vida. Exactamente. ¿Cierto? Sí, lo ideal, como lo mencioné hace un momentico, sería que las personas acompañaran a cualquier tipo de ritual
con un acompañamiento, bueno, valga la redundancia, con un acompañamiento de un profesional en el tema. Como Alejandro Escobar, por ejemplo. Alejo, gracias por estar aquí en Comunicando Psicología. Como les decía al inicio del programa, Alejo es psicoterapeuta, es terapeuta holístico, además maneja un tema de libros maravillosos a través de sus librerías. En Ser Interior lo pueden encontrar. De verdad que para mí, muy grato tenerte aquí, y este será el primero de muchos programas que podamos compartir en este espacio. Alejo, gracias. A ti, Sandra, muchas gracias. Como ya te he dicho en otras ocasiones, me apasiona toda la parte psicológica y me apasiona también toda la parte de terapias alternativas. Y siento que todo es junto, pues todo va junto con pegado, como dicen por ahí. Así es. Porque ¿cuál es el objetivo? Que cada día nosotros desarrollemos, que tengamos una evolución y que estemos mucho más en conciencia. Muy bien. Entonces todo esto nos ayuda a ser seres mucho más conscientes. Nos quedamos con ese mensaje de Alejandro hoy en Comunicando Psicología. Les agradezco a todos por acompañarnos en este espacio y recuerden que aquí estamos para que ustedes repitan los programas, los vean, porque la idea es que crezcamos todos a nivel personal y mental. Nos vemos nuevamente en otra ocasión. Un abrazo.